El aire de la mañana en las afueras de Nueva York era fresco y claro, con ese aroma que anuncia el final del verano y la tranquila llegada del otoño. El sol de septiembre se colaba por las aceras, mientras padres e hijos llenaban las calles cerca de la escuela. Las risas nerviosas y los murmullos animados de un nuevo comienzo se mezclaban en un zumbido cálido y vibrante. Sofía apretó la mano de su hija más fuerte de lo habitual, sus palmas ligeramente húmedas por una mezcla de orgullo y un dolor persistente que se negaba a mostrar. Hoy era el primer día de escuela de Elena, el comienzo de un capítulo que Sofía temía enfrentar completamente sola. Elena saltaba a su lado. Sus rizos castaños rebotaban con cada paso, y su mochila rosa, casi tan grande como su pequeño cuerpo, se balanceaba de un lado a otro. Levantó la vista con intensos ojos color miel que reflejaban el cielo, y sin que ella lo supiera, la mirada de un rostro que Sofía había tratado de borrar de su memoria durante 6 años. El parecido era inquietante, desde el color de sus ojos hasta la curva de sus labios. Elena era su imagen viva, la prueba tangible de una historia que él nunca supo que existía. Sofía había criado a su hija en su ausencia. Había navegado cada enfermedad, celebrado cada cumpleaños y consolado cada pesadilla nocturna sola. Había aprendido a ser fuerte, a ser suficiente, y ahora, 6 años después, la estaba llevando a un mundo del que él había elegido no ser parte. Se aferró a la idea de que la vida que había construido en silencio y con coraje era irrompible. Al llegar a la entrada de la escuela, Elena soltó la mano de su madre y se dio la vuelta, emocionada por la decoración y los globos. Sofía sonrió, arrodillándose para meter un rizo suelto detrás de su oreja, sus propias emociones enredadas en un nudo en la garganta. «Vas a ser genial, mi amor», susurró. «Sé amable, sé valiente y diviértete». Elena asintió seriamente y la abrazó con una fuerza sorprendente. «Te amo, mamá. Yo te amo más», susurró Sofía, abrazándola por un segundo más. Cuando finalmente se puso de pie, su corazón lleno de un orgullo que le dolía en el pecho, levantó la vista y se congeló. Al otro lado del patio, justo detrás de una fila de padres que tomaban fotos y decían despedidas apresuradas, había un hombre, alto, con cabello oscuro, ojos color miel. Llevaba un simple suéter gris y pantalones oscuros, mezclándose con la multitud. Pero para Sofía, él no se mezclaba. Su respiración se detuvo. Sus piernas se negaron a moverse. Su mente rechazó la imagen al principio. Luego, se esforzó por darle sentido. No podía ser, pero lo era. Matthew Tanner, el hombre que había desaparecido de su vida sin previo aviso, sin despedidas, sin explicación. El hombre que la había abrazado como si nunca la fuera a soltar. Y luego, lo hizo. El que la había dejado sola para enfrentar el embarazo, el parto y la maternidad. Él no estaba mirando a su alrededor casualmente. La estaba mirando a ella, y luego su mirada se desvió, lenta y vacilante, hacia la pequeña niña a su lado. Todo su cuerpo se puso rígido. Su rostro cambió, transformándose de sorpresa a algo más profundo. Una mezcla de reconocimiento, shock y una culpa que Sofía podía sentir incluso desde esa distancia. Elena se dio la vuelta para ver lo que su madre estaba mirando. Sus ojos siguieron la línea de visión y se posaron en el extraño. Inclinó la cabeza, curiosa pero imperturbable. «Ese hombre se parece a mí»,
dijo alegremente. Sofía parpadeó. Su voz salió temblorosa. No es nadie. Pero él no era nadie. Era todo lo que ella se había esforzado por olvidar. Y ahora, en el día más importante de la vida de su hija, había aparecido de la nada, como un fantasma. Sofía agarró la mano de Elena, su pulso rugiendo en sus oídos, y se dio la vuelta sin decir otra palabra. No sabía por qué estaba allí, cómo los había encontrado o qué quería. Pero una cosa era segura. Él ya había cambiado todo, solo por estar allí. ¿Qué crees que sintió Matthew cuando vio a su hija por primera vez? ¿Y cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Sofía? Deja tu opinión en los comentarios. Sofía no recordaba el camino a casa. Su cuerpo se había puesto en piloto automático, llevando a Elena a través de las puertas, besando su mejilla y sonriendo a la maestra con más serenidad de la que creía posible. Todo el tiempo, el rostro de Matthew se quedó detrás de sus párpados, aturdido, pálido y familiar de una manera que le daba escalofríos. Una vez en casa, se sentó en silencio en la mesa de la cocina. El reloj hacía tic-tac más fuerte de lo normal. Su mente revivió cada detalle de la mañana en un bucle interminable. 6 años de preguntas, de odio, de curación, 6 años de silencio. Y de repente, él estaba allí. Se levantó bruscamente, empujando su silla con un fuerte chirrido, y comenzó a pasearse por la cocina. Sabía que tenía que haber una explicación. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez él no sabía que ella vivía en esa ciudad. Pero luego recordó la forma en que su mirada se había fijado en Elena, y supo que no era un accidente. Sofía había pasado años imaginando lo que haría si alguna vez lo volviera a ver. En esos encuentros imaginarios, ella era fuerte, feroz. Exigiría respuestas, le diría exactamente cómo la había destrozado. Pero la realidad le había robado las palabras. Simplemente se había alejado. El pasado volvió a su mente con una claridad dolorosa. Hace 6 años, ella era una mujer diferente, llena de ambición. Conocer a Matthew se había sentido como el destino. Era magnético, prometió algo real. Y por un tiempo, lo fue. Hasta la noche en que no regresó a casa, sin nota, sin adiós. Simplemente se había desvanecido. Durante semanas, ella lo buscó. Pero fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y justo cuando ella comenzaba a aceptar que él la había abandonado, la prueba de embarazo dio positivo. Sofía recordó estar sentada en el suelo del baño. Su corazón latía con una mezcla de miedo y terror. Estaba completamente sola. Su vida se derrumbó. Dejó la ciudad, se mudó a un pequeño pueblo, encontró trabajo en una biblioteca y crió a su hija sin nada. Él lo había perdido todo. Y ahora había regresado. Sofía abrió un viejo álbum de fotos, uno que no había tocado en años. Miró fotos de Elena cuando era un bebé, su primer cumpleaños, la primera vez que se rió a carcajadas. No había un padre en ninguna foto. Cada imagen era un testimonio silencioso de lo duro que había trabajado para crear una vida de la nada. Mientras el cielo se oscurecía, se sentó junto a la ventana, sabiendo que esto no había terminado. Él los había encontrado. Y él volvería. ¿Cómo habría sido el futuro de Sofía y Elena si Matthew nunca hubiera reaparecido? ¿Habría sido mejor o peor? Comenta con tu predicción. El sol de la mañana siguiente no trajo calor. Sofía apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Matthew. En el coche,
después de dejar a Elena en la escuela, se quedó allí por un rato, sin saber qué esperar. Finalmente, condujo a una pequeña cafetería, pidió un café y se sentó, mirando la puerta. Una parte de ella esperaba que él entrara. Cuando regresó a casa, había un sobre de Manila apoyado en su puerta principal. Dentro había documentos, viejos registros de hospital, fotografías, pases de abordar, informes médicos con el nombre de Matthew en ellos. Los escaneó rápidamente. Coma, traumatismo cerebral severo, múltiples fracturas, cirugía. Él no la había abandonado por elección, sino por una tragedia. Sofía se hundió en el sofá. Más tarde, escuchó un golpe en la puerta. Era él. Matthew se veía más vulnerable que nunca, como un hombre que había sido despojado de todo y todavía estaba tratando de reconstruirse. «No estoy aquí para causar problemas», dijo en voz baja. «Solo quiero que sepas la verdad». Le contó todo sobre el accidente, la amnesia, los años que pasó tratando de recuperarse y encontrarla. Le mostró una fotografía doblada y desgastada de los dos. «Recordaba tu nombre», le dijo, «incluso cuando no podía recordar el mío». Sofía se quedó sin palabras. «¿Sabes cuántas noches me quedé despierta preguntándome qué hice mal?», dijo ella. «Pensé que me dejaste porque no era suficiente». «Tú lo eras todo», respondió él, sus ojos llenos de culpa y dolor. El silencio se extendió entre ellos. Elena. Ella era el puente entre el pasado y lo que ahora estaba frente a ellos. Sofía no sabía qué pasaría a continuación, pero sabía una cosa. Esto no había terminado. ¿Crees que Sofía está obligada a perdonarlo? ¿Debería abrir la puerta a su vida de nuevo? ¿Qué harías en su lugar? Los días siguientes transcurrieron con una extraña lentitud, como si el tiempo se hubiera espesado. Sofía continuó con su rutina diaria, pero su mente estaba en otra parte, volviendo constantemente a la conversación en el porche. La historia de Matthew no encajaba con la narrativa a la que ella se había aferrado durante 6 años. Él no la había abandonado por crueldad. Había sido arrancado de su lado por un accidente que lo cambió todo, no solo para él, sino para ella y a Helena. Y ahora que había regresado, ella ya no sabía dónde estaba parada. Él no la había contactado de nuevo. Todavía no. Y eso la inquietó de una manera que no podía explicar. Una parte de ella esperaba que la llamara de nuevo al día siguiente, que insistiera más, que intentara insertarse en su vida como si nada hubiera pasado. Pero no lo hizo. Le había contado su verdad y luego se había retirado, casi como si supiera que ella necesitaba espacio. O tal vez, como si él estuviera tan asustado como ella. Fue una especie de moderación que ella no esperaba, y solo hizo que todo fuera más complicado. Una noche, Sofía se sentó en la oscuridad en la mesa de la cocina, abrió su computadora portátil y escribió preguntas. ¿Por qué no envió a alguien a buscarla? ¿Por qué tardó 6 años en aparecer? Pero por cada pregunta que escribía, la borraba segundos después. Porque ninguna respuesta cambiaría el hecho de que había criado a una niña sola, y ninguna excusa, por honesta que fuera, podría deshacer ese dolor. Aún así, la imagen de él en el porche la perseguía. Parecía cansado, no físicamente, sino con el alma cansada, como un hombre que había llevado el arrepentimiento como una segunda piel. Y esa mirada en sus ojos cuando vio a Elena no había sido forzada ni puesta en escena. Había sido real,
A la mañana siguiente, Sofía hizo algo que ella misma no entendió. Dejó una nota en la oficina de la escuela. Era corta, simple. Si quieres hablar de nuevo, encuéntrame en el parque cerca de la librería a las 5. No la firmó. Ni siquiera sabía si él la vería, pero una parte de ella necesitaba saber si él vendría. A las 5 en punto, él estaba allí, esperando. Se sentaron en un banco. «Leí todo lo que dejaste», comenzó ella. «Los registros, las fotos. No sé qué hacer con nada de eso. Es como si hubiera vivido una historia, y de repente alguien me dijera que era un libro diferente todo el tiempo». «Lo sé», dijo él, «y no espero que lo reescribas de la noche a la mañana». «No quiero odiarte», dijo ella, y la honestidad la sorprendió. «He estado tratando de aferrarme a esa ira porque hacía las cosas más fáciles, pero ahora ni siquiera sé dónde ponerla». Matthew se inclinó. «No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero ser parte de su vida, si hay alguna manera de que pueda hacerlo. Lo perdí todo. Su nacimiento, sus primeros pasos. Nunca voy a recuperar esos momentos, y nunca voy a fingir que los merezco. Pero quiero ganarme los que vienen». Sofía miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. «Ella te llama el hombre con mis ojos», susurró. «Eso es todo lo que eres para ella en este momento». Él esbozó una sonrisa rota. «Eso es más de lo que nunca pensé que tendría». El silencio regresó, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio lleno de dos personas al borde de algo que no estaban listas para nombrar. Sofía se levantó. «Si quieres intentarlo, lo harás en mis términos, despacio, con cuidado. Si alguna vez ella sale lastimada por esto, te juro que no me detendré». Él también se levantó, asintiendo con una tranquila convicción. «Tienes mi palabra». Mientras se alejaba, sus pasos eran más lentos que antes, y su corazón, aunque todavía pesado, se sentía un poco menos solo. «¿Crees que esta es la decisión correcta para Sofía? ¿O debería haber cortado lazos por completo? Comparte tu opinión». Comenzó con cosas pequeñas. Sofía no planeó una presentación formal, pero los niños tienen una forma de sentir la verdad. Elena vio a Matthew de nuevo la semana siguiente en el parque. No fue planeado, pero cuando la pequeña lo vio sentado en el banco, su rostro se iluminó con un reconocimiento inocente. «Ahí está el hombre con mis ojos», susurró. Sofía se tensó, pero no dijo nada. Dejó que Elena se acercara. Dejó que el momento se desarrollara de forma natural. Matthew se levantó, visiblemente nervioso, mirándola como si fuera algo frágil y de un valor incalculable. Elena lo miró durante un largo momento antes de hablar. «¿Regresaste?» El corazón de Sofía se detuvo. Matthew se agachó lentamente para estar a la altura de sus ojos. «Regresé», dijo. «¿Dónde has estado?» La pregunta golpeó más fuerte de lo que Sofía esperaba. Él no se inmutó. No mintió. «Titi, he estado lastimado durante mucho tiempo», dijo. «No podía venir, pero quería hacerlo. Lo perdí todo. Y lo siento mucho». Elena pareció considerarlo. Luego se volvió hacia Sofía. «¿Podemos enseñarle a los patos?» Y así comenzó. Matthew se convirtió en una presencia tranquila en sus vidas. Iba al parque los sábados. A veces los acompañaba a la librería. Ocasionalmente los llevaba a casa de la escuela. No traía regalos o grandes gestos, solo paciencia y tiempo. Y Elena se encariñó con él, lenta pero seguramente. Él respondía a todas sus preguntas. Cuando no sabía algo, lo decía. Y cuando ella le preguntaba por qué no conocía su canción favorita o su cuento de hadas favorito, él le decía suavemente:
porque me perdí demasiado. Pero si me lo dices ahora, nunca más lo olvidaré. Sofía no esperaba el dolor que sentía al verlos. Pensó que sería ira, pero era algo más profundo. Arrepentimiento. No solo por lo que ella había perdido, sino por lo que Elena nunca supo que había perdido. Su hija había aprendido a ser valiente y fuerte sin un padre. Pero ahora, con Matthew cerca, algo se suavizó en ella. Se volvió aún más abierta, más expresiva. Una noche, después de que Elena se había quedado dormida, Sofía y Matthew se encontraron en la cocina. Ella estaba haciendo té y él estaba secando los platos, un ritmo doméstico que se sentía demasiado natural. «Es increíble», dijo él. «Hiciste todo esto. No sé cómo». Sofía exhaló lentamente. «No tuve otra opción». «Lo sé», dijo él, «pero todavía me persigue». Ella se giró para mirarlo. «Ahora te está yendo bien. Vi los artículos. Tu nombre está de vuelta en las noticias. ¿Es culpa? ¿Obligación?» Su voz era firme, pero sus ojos eran sinceros. «Porque me desperté en un hospital y no podía recordar mi nombre, pero recordaba el tuyo. Y porque ahora que te he encontrado, que la he encontrado, no puedo volver a irme». Sofía no respondió. Sirvió el té y luego dijo en un susurro: «No sé si puedo perdonarte, no por completo». «Todavía no. No espero que lo hagas», dijo. «Solo quiero ser digno de tu perdón algún día». El silencio que siguió fue diferente. Ya no estaba pesado de resentimiento. Era algo más. Algo así como la posibilidad, tan frágil como el cristal. Sofía no sabía lo que creía, pero creía en Elena. Y si Elena veía algo en él que valía la pena mantener, entonces tal vez le debía a su hija dejar de aferrarse tanto al pasado. Tal vez algunas familias tenían que romperse antes de poder ser reconstruidas. ¿Crees que Sofía está empezando a confiar de nuevo en Matthew? ¿Puede su amor por su hija ser la clave para la curación de ambos? Dinos lo que piensas. Las semanas siguientes se desarrollaron con un ritmo que Sofía no sabía que necesitaba. No era paz, no exactamente, pero era una especie de avance, lento e incierto, como caminar sobre un lago congelado y esperar que el hielo aguantara. Matthew se mantuvo presente sin presionar. Lo más importante, aprendió a simplemente existir en el mundo de Helena. No como un extraño, sino como alguien que aparecía. Una y otra vez. Sin promesas, se convirtió en una constante silenciosa. El hombre que esperaba en el borde del parque. El que recordaba llevar una caja de jugo extra en los días de excursión. El que sabía qué canciones se cantaba Elena a sí misma cuando pensaba que nadie la estaba escuchando. En esto, Sofía comenzó a sentir algo que no se había permitido en años. Agotamiento. No por la maternidad o el trabajo, sino por la armadura emocional que había mantenido sobre sí misma durante tanto tiempo. Durante 6 años, ella había llevado todo, se había endurecido contra el engaño y había enterrado su dulzura tan profundamente que temía que nunca regresara. Pero ahora, con Matthew cerca, el peso de esos años comenzó a alcanzarla. Sintió un tipo diferente de cansancio, como si su cuerpo se diera cuenta de que finalmente era seguro liberar la tensión que había mantenido durante demasiado tiempo. En una fría mañana de sábado, Sofía se paró en la ventana mirando a Matthew ayudar a Elena a construir un muñeco de nieve. Fue un momento tan simple, pero le oprimió algo en el pecho tan fuerte
que tuvo que agarrarse al alféizar de la ventana para mantenerse firme. No quería llorar, pero las lágrimas vinieron de todos modos, no por tristeza, sino por el terror silencioso de darse cuenta de cuánto se había perdido este tipo de alegría compartida. Ella había protegido a Elena con todo lo que tenía, pero tal vez, al hacerlo, también se había protegido a sí misma de volver a sentir este tipo de esperanza. Esa noche, después de que Elena se había acostado, Matthew se quedó un poco más. Se sentaron en el sofá con chocolate caliente y por primera vez en semanas, Sofía habló sin censurarse. Lecumit le contó sobre los primeros días después de que él desapareció, sobre el miedo, las facturas del hospital, las largas noches de insomnio y cómo había orado a un Dios en el que ni siquiera estaba segura de creer. Matthew se sentó en silencio, sin tratar de explicar o justificar el dolor. Solo escuchó, su rostro abierto y dolido. Cuando ella terminó, él la miró con una expresión que casi la desarmó de nuevo. Pensé en ese momento todos los días, dijo, su voz ronca. Incluso cuando no podía recordar tu nombre, sentía este agujero en mí, donde tú y Elena deberían haber estado. Y cuando mi memoria regresó, cuando finalmente supe lo que había perdido, me di cuenta de que era demasiado tarde. Pero cada momento que tengo con ella, ahora, es un milagro para mí. No doy nada por sentado. Sé que todavía estoy fuera de lo que ustedes dos tienen, y tal vez siempre lo estaré. Ella lo miró por un largo momento, su corazón atrapado entre la ira y el perdón. No se trata de dejarte entrar, dijo con cuidado, se trata de ver si te quedas. Él asintió, lento, silencioso, seguro. Y en ese asentimiento, Sofía vio algo en lo que no se había permitido creer en mucho tiempo. Estabilidad, no perfección, no romance, solo alguien que lo decía en serio. ¿Crees que Sofía realmente puede empezar a creer en Matthew? ¿Puede su amor por su hija compensar los años perdidos? Dinos lo que piensas. El mundo tiene un cruel sentido de la oportunidad, porque a la mañana siguiente, Sofía abrió su correo electrónico y encontró un mensaje que hizo que todo su cuerpo se tensara. Era de una reportera, una mujer llamada Isabel Martínez, que afirmaba estar escribiendo una historia sobre la misteriosa desaparición de Matthew durante 6 años. Hubo rumores de un escándalo, cuentas en el extranjero y susurros de que su accidente había sido parte de una conspiración orquestada por ex ejecutivos de su empresa. Sofía leyó el correo electrónico 3 veces. Sus manos temblaban. Nada de eso tenía sentido. Sonaba como una teoría de conspiración. Pero el tono era profesional, directo y lo más aterrador de todo, bien informado. La reportera quería un comentario. Quería la versión de Sofía de la historia. Quería saber lo que Matthew le había contado y lo que Elena sabía. El pánico se apoderó de Sofía. Justo cuando habían comenzado a avanzar, el pasado, retorcido, exagerado y manipulado, estaba llamando a su puerta de nuevo. Se quedó mirando la pantalla, el cursor parpadeando como una amenaza, y se dio cuenta de algo que no había admitido hasta ese momento. Había comenzado a tener esperanza. Se había permitido imaginar un futuro que no terminaba en un corazón roto. ¿Y ahora? No sabía si esa esperanza había sido un error. Sofía no se lo dijo a Matthew esa noche. No podía. No con Elena en la sala de estar, riéndose mientras se cubrían de purpurina y pegamento. Pero el peso la oprimía. A la mañana siguiente, se lo dijo. Se encontraron fuera de la cafetería.
Ella le mostró el correo electrónico. Matthew se quedó en silencio mientras leía, su mandíbula tensa. «He visto su nombre antes», dijo. «Es agresiva. Es conocida por desenterrar viejos escándalos y convertirlos en algo nuevo». «¿Qué pasa si publica la historia de todos modos?», preguntó Sofía, con los brazos cruzados. «¿Qué pasa si la gente viene a nuestra puerta, a la escuela de Elena?» Matthew la miró con una expresión feroz y tranquila. «Entonces los protegemos, juntos. No huimos, no nos escondemos. Yo asumiré el calor, pero tú y Elena se mantendrán al margen». Pero Sofía negó con la cabeza. «Así no es como funciona. Ya no eres solo un hombre de nuestro pasado. Ahora estás en su vida. Lo que digan de ti, se lo dirán a ella». Matthew no discutió. Sabía que ella tenía razón. Los siguientes días fueron tensos. Matthew contactó a su abogado. Hizo una declaración pública, cuidadosamente redactada pero honesta. Admitió el accidente, la pérdida de memoria, los años perdidos y la búsqueda de su identidad. Dejó fuera los nombres de Sofía y Elena, protegiéndolas tanto como pudo. Se sentaron, esperando lo que la reportera haría. Pero en lugar de publicar un artículo sensacionalista, Isabel Martínez solicitó una reunión. Envió otro correo electrónico, esta vez con un tono más suave, afirmando que no buscaba un escándalo, sino solo la verdad. Contra todo instinto, Sofía aceptó hablar con ella. Quería mirarla a los ojos y entender lo que buscaba. Se encontraron en una pequeña cafetería del centro. Isabel era serena, de ojos agudos y educada. No lanzó acusaciones. Hizo preguntas como una amiga. «¿Cuándo supiste que estaba vivo? ¿Cómo reaccionó Elena al conocerlo? ¿Crees que realmente estuvo desaparecido todo ese tiempo?» Sofía respondió con cuidado. Le contó la verdad, pero no toda la verdad. No lloró. No lo defendió. No lo condenó. Pintó un cuadro de un hombre que estaba tratando de reconstruir su vida en silencio, que había regresado no para reclamar riqueza o poder, sino para estar presente para la hija que nunca conoció. Isabel tomó notas, le dio las gracias y prometió que si escribía algo, Sofía lo vería primero. 3 semanas después, el artículo fue publicado. Sofía encontró el enlace en su bandeja de entrada en una tarde lluviosa y hizo clic en él con manos temblorosas. Pero el artículo no era lo que esperaba. No era una difamación. Era honesto, reflexivo, incluso compasivo. Hablaba de pérdida y recuperación, de líneas de tiempo fracturadas y segundas oportunidades. Describía a Matthew no como un magnate caído, sino como un hombre que una vez construyó imperios y ahora estaba aprendiendo a trenzar el cabello de su hija. No nombró a Elena. No nombró a Sofía. Terminó con una sola cita, una que Sofía había ofrecido sin darse cuenta de su peso en ese momento. Algunas familias solo tardan más en encontrarse. Eso no las hace menos reales. El artículo se volvió viral, pero no por las razones que Sofía había temido. La gente respondió con empatía. Llegaron historias de otras personas que habían experimentado amnesia, separación familiar, reencuentros perdidos hace mucho tiempo. No era un escándalo, era una historia de curación, y algo cambió después de eso. La gente dejó de susurrar. Los extraños le sonreían a Matthew cuando lo veían con Elena en el supermercado. El director de la escuela de Elena le envió un mensaje a Sofía, simplemente diciendo: «Estamos aquí si necesitas algo. Estás haciendo un gran trabajo». Una tarde, cuando caía la primera nieve de invierno, Sofía se paró en el porche, envuelta en una manta,
mirando a Matthew ayudar a Elena a decorar el pequeño árbol de Navidad que habían comprado juntos. Elena estaba tarareando de puntillas para alcanzar las ramas superiores. Matthew se arrodilló a su lado, sosteniendo la cadena de luces como si fuera lo más preciado del mundo. Sofía sintió que algo se asentaba en lo más profundo de ella. No paz, exactamente, pero una especie de tranquila aceptación. Su historia no había comenzado como debería. Se había roto en el medio, pero habían recogido los pedazos. Y de alguna manera, a través de cada giro doloroso, habían terminado aquí. No donde comenzaron, sino exactamente donde estaban destinados a estar. Ella entró y cerró la puerta, sabiendo ahora, de verdad, que estarían bien. ¿Qué te pareció el final de la historia? ¿Crees que la familia encontrará la felicidad juntos? Comparte tus pensamientos y diles a tus amigos que lean esta increíble historia.